Cuba. Nos encontramos en el centro de prensa de la Comisión Electoral Nacional para conversar en este minuto con Alina Balseiro, presidenta de la referida Comisión Electoral. Alina, muy buenos días. Quiero que le comente al pueblo cubano en estas jornadas de elecciones municipales en todos los municipios del país, elecciones de delegados a las asambleas municipales del Poder Popular, cómo se ha comportado en estas primeras horas de la mañana estos comicios, estas elecciones. Bueno, nosotros podemos informar a todo nuestro pueblo, electores en sentido general, que los comicios, las elecciones han comenzado como está establecido en la ley electoral a las 7 de la mañana, con los más de 24.365 colegios, 24.365 colegios abiertos, cumpliendo las formalidades que establece la ley. Recordar que el colegio desde temprano, los integrantes de los colegios desde temprano, las autoridades electorales están allí, verificaron todas las condiciones del colegio y a las 7 de la mañana todas las autoridades de mesa tomaron posesión, hicieron su juramento. Por supuesto, organizaron todo lo que tiene que ver con la votación, hicieron pasar al primer elector, lo cotejaron en el acta, enseñaron la urna, que esta estaba vacía, lo hemos visto por la televisión, sellaron esa urna y comenzó la votación. Yo creo que ha sido un suceso masivo del pueblo, de las autoridades electorales, y creo que en ello contribuyó esta capacitación, preparación que las mismas tenían, todas las urnas custodiadas por los pioneros, que ustedes saben que simbólicamente custodian las urnas como genuina demostración de democracia nuestra. Señalar que estamos hablando de 24.365 colegios, porque ciertamente en días pasados incluso informamos que eran 24.366, pero tuvimos una solicitud de la capital en el municipio de Boyero, que no era necesario, era redundancia. Tenemos un promedio de más de 365 electores por colegio y bueno, si no es necesario un colegio, tomamos la decisión de disminuir ese colegio, pero ciertamente la jornada ha comenzado muy bien. No podemos decir que no tenemos incidencia, tenemos alguna que otra incidencia porque ciertamente está lloviendo, que no ha afectado, por supuesto, la apertura de los colegios en muy poco, pero ha tenido sus lloviznas, su lluvia. En Caibarí, en Remedio, tuvimos un problema de conectividad en el cerro, ya está restablecido, pero en ese minuto el parte tuvo que venir con la segunda variante que tenemos establecida de tablas Excel, porque falló la conectividad, la computadora, cosas normales que pasan hoy. Pero bueno, ciertamente ya a las 8:30 estaba cerrado el parte con todos los colegios abiertos en Cuba. Lo cierto es que ha habido mucha tranquilidad en el país. Recorríamos las calles en la madrugada de La Habana para llegar hasta aquí, hasta la sede de la Comisión Electoral Nacional, y veíamos tranquilidad. Al amanecer ya veíamos los colegios abriendo, es decir, una demostración realmente de paz y tranquilidad en Cuba en estos comicios. Yo creo que sí. Lo más que ha habido es movimiento de los electores hacia los colegios. Tempranito, por la primicia de que todos los electores cubanos quieren ser los primeros, quieren realmente patentizar allí su derecho al voto, las autoridades preparadas. Ese es el movimiento que ha existido en Cuba, la población moviéndose a ejercer su derecho al voto y bueno, por supuesto nosotros mucho más temprano organizando toda la actividad electoral. Yo le quería decir a usted que tenemos un parte básico, comenzando hoy las elecciones, de 8.451.643 electores. Hasta ahora habíamos dicho más de 8 millones. Ya hoy ratificamos en este nivel parte que contamos con 8.451.643. Tenemos incluso 227.606 electores más que en el parte básico que tuvimos en el 2015, es decir, que tenemos realmente un incremento en nuestro parte básico. Ciertamente yo creo que ya en la jornada de las 10:30 a las 11 de la mañana ya tenemos la cantidad de electores que han votado en esa cifra, y con el entusiasmo que vemos en la población, con la tranquilidad que vemos y los electores acudiendo realmente a las urnas, ya podremos decir cuántos electores han votado y podremos incluso hacer las comparativas con el proceso pasado a la misma hora de qué % de electores han votado, la diferencia que hay en los mismos. A este proceso electoral lo antecedió y también, por supuesto, cambió su cronograma el paso del huracán Irma por nuestro país.
zonas afectadas fundamentalmente en todo el norte, del oriente, el centro y el occidente del país. ¿Cómo se ha comportado, digamos, este proceso? Sabíamos que en Cayuarien y Remedios ha estado lloviendo en la mañana, lo decía usted, pero bueno, ahí hay, por supuesto, participación también como lo hay en el resto del país. Sí, todo fluyendo con mucha tranquilidad y organización. Es verdad que tuvimos las afectaciones del ciclón, pero es verdad que nuestras autoridades y el pueblo se creció, porque tuvimos afectación incluso en nuestras propias autoridades, algunas sin techo, problemas personales de vivienda, materiales, como todo nuestro pueblo. No tuvimos una renuncia a una autoridad electoral. Y bueno, ciertamente se tomaron todas las medidas organizativas para que en aquellos lugares incluso que tuvo una afectación un colegio, bueno, se cambió para otro. Y así nosotros podemos decir incluso que tenemos en casa particular un 7% de colegio mínimo, a diferencia del 2015 que tuvimos un 9, es decir, que se ha hecho un trabajo arduo con relación a ello, pero sí, después del huracán sí tuvimos que mover los lugares de algunos colegios y crearle algunas condiciones a algunos de ellos porque realmente nos afectó, pero bueno, ya le puedo decir que hace más de un mes que tenemos todos los colegios listos y en condición. La prueba dinámica de hace unos días lo comprobó. Los problemas que tuvimos no fue en el local del colegio, fue más bien en una llave, una ausencia de una autoridad electoral, un problema de transportación, que hoy ha demostrado que todo se solucionó, no obstante que lo habíamos dicho en varias oportunidades que estábamos listos porque ha funcionado y fluyó correctamente. A nosotros nos admiró la situación con el cerro, que no obstante no tener la conectividad, la información llegó, pero con una rapidez extraordinaria a la Comisión Electoral Nacional por la segunda variante que tenemos instrumentada para ello. Realmente una jornada que prácticamente recién comienza, todavía falta el parte de las 11 de la mañana, después se darán otros partes durante todo el día para que el pueblo cubano sepa cómo está marchando este proceso electoral. Vamos a tener informado a nuestro pueblo. Nosotros tenemos 5 partes y los 5 partes los vamos a informar. Ya después el sexto parte, que ya es con escrutinio, cierre de votación, análisis de las boletas válidas y demás, eso sí el colegio lleva su tiempo y ya hacemos una información mañana, una conferencia de prensa, preliminar también el parte que damos para después poder validar toda la información, pero vamos a mantener constantemente a nuestro pueblo informado de cómo se están desarrollando los comicios, las incidencias que se van presentando con esta, nosotros tenemos el parte meteorológico actualizado, estamos en contacto con los compañeros y sabemos que puede haber en horarios de la tarde una afectación de lluvia en centro, oriente, y bueno, se están adoptando las medidas en todos los territorios para si llegara una afectación. No es la primera vez, yo siempre digo que en elecciones siempre llueve. La verdad que no sabemos por qué, pero nosotros, el pueblo, las autoridades digo, y el pueblo, los electores, realmente se crecen y eso no va a ser óbice para que no se desarrolle correctamente todo el proceso en el día de hoy. A pesar de la lluvia, las personas esperan que escampen un momento o para ir, es decir, indiscutiblemente las personas esperan que escampen para ir a votar. No, también van con sombrilla. También van con sombrilla. Con capa, porque lo vimos en la nominación, nosotros tuvimos nominaciones con sombrilla, que empezaba a imaginar, las personas iban preparadas, abrían sus sombrillas, sus paraguas y realmente no se movían del lugar. El pueblo realmente ha dado una demostración de su sentido de pertenencia con el sistema electoral, con su delegado que hoy está en las urnas eligiendo su delegado de su circunscripción, como nos tiene acostumbrados. No podemos decir como nunca antes porque no es cierto. El pueblo nos tiene acostumbrados a eso. Es la elección del gobierno en la base, son las elecciones municipales. Así mismo. Recuerde que esto es elecciones generales, tiene 2 etapas. Esta es la primera etapa de las elecciones generales, donde se va a elegir el delegado de la circunscripción y en su día integrará la Asamblea Municipal del Poder Popular, máximo órgano de gobierno de ese territorio, de un municipio, que de allí saldrá su presidente y su vicepresidente. Y ya después se hará cantera para hasta el 50% de los delegados electos, integrará la candidatura de delegados a las asambleas provinciales y diputados, pero esa es ya la segunda etapa de las elecciones, que no creo que es la prioridad en este momento. Pero bueno, es un paso muy importante. Esta primera etapa de las elecciones es esencial porque nominamos y es el pueblo participando en sus asambleas de vecinos y después vamos a las urnas con esos candidatos que aprobamos a mano alzada, el pueblo realmente organizado en áreas de nominación. Quiere decir tranquilidad, transparencia, el pueblo acudiendo a las urnas, eso es lo que puede caracterizar, o es lo que ha caracterizado esta mañana a estos comicios. Transparencia, apego a la verdad y me alegra muchísimo que usted haga mención a ello.
ética de las autoridades electorales. Nuestras autoridades electorales tienen que enseñar a votar, lo hemos dicho en más de una oportunidad, tiene que orientar a la población cómo ejercer su derecho al voto, decirle a la población, a nuestro pueblo, que se vota por uno solo, para que no entre en confusión, porque las elecciones generales, como tiene 2 etapas, a veces tiende a confundir, por lo que tanto hemos dicho, por el delegado de la circunscripción, total transparencia, secretividad del voto, que esté su cubículo con toda realmente la privacidad que necesita el elector, que esté el elector con su carnet de identidad, que esté registrado, por supuesto, y que firme en la lista de electores como constancia de que está allí, y sino que se le incluye y se toman todos sus datos. Toda persona que resida en cualquiera de las circunscripciones donde están los colegios tiene derecho a ejercer su derecho al voto, valga la redundancia, porque la ley electoral establece que el derecho electoral, el registro electoral se rige por la residencia de la persona, no por la dirección, siempre y cuando resida, por supuesto, lógicamente, en el lugar, en un tiempo prudencial, y ello lo tiene que colegiar la mesa. Eso es facultad de la mesa, que es realmente decidir si reside o no, porque por eso la mesa, y si tiene que pedirle ayuda a la circunscripción, si ella misma no se convierte en colegio electoral, ese es el papel de la mesa. Es importante porque nosotros no queremos que se viole lo que está establecido en la ley, que no vote quien no tiene que votar, pero el derecho a ejercer el voto lo tiene todo ciudadano que resida, y eso nadie se lo puede limitar. Y lo más simbólico de las elecciones nuestras es ver a los niños cuidando las urnas. Realmente, cuando en otras elecciones lo vemos por la televisión, realmente que quienes cuidan las urnas es el Ejército, es la Guardia Nacional, y en nuestras elecciones quien cuidan las urnas son nuestros pioneros. Es muy simbólico, como bien decía usted, pero muy entusiasta los niños, sus guías de pioneros, se nos han acercado preguntando cuándo, cómo, dónde. A veces nos sobran los pioneros, porque para ellos eso es realmente algo muy importante en su vida pequeña, en su trayectoria de vida pequeña. Y es muy simbólico porque da la medida de que con total transparencia esos niños están ahí moralmente cuidando y demostrando que el que está allí está porque quiere, porque cumple los requisitos que establece la ley. Pero son nuestros pioneros, la pureza de nuestra revolución, de nuestro sistema social. Muchas gracias a usted, Presidenta. Realmente nosotros continuamos desde aquí, desde el Centro de Prensa de la Comisión Electoral Nacional, llevándoles a ustedes durante las próximas horas los resultados, también las últimas informaciones que se van emitiendo por esta Comisión Electoral sobre este proceso de elecciones municipales que están transcurriendo hoy en nuestro país. Devolvemos la señal a los estudios centrales. Les deseamos a todos